Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Rodolfo García y soy docente de la Cátedra de Anatomía Descriptiva y Comparada 2 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que nos convoca en esta oportunidad es cavidad torácica, pleura y mediastino. Les recuerdo que este material audiovisual tiene el objetivo de servir como una guía para el estudio de esta temática. La información que brindamos aquí de ninguna manera puede ser considerada completa. Para completarla, los alumnos deben recurrir a la bibliografía recomendada, de la cual se han extraído algunos de los gráficos, dibujos y fotografías que ilustran este trabajo. Para comenzar, haremos una breve introducción que describe el desarrollo embriológico de las cavidades corporales y las serosas que las tapizan. En las etapas más tempranas del desarrollo de los animales domésticos, el disco embrionario está constituido por tres capas celulares: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En estas etapas tempranas surgen rápidamente el surco neural y la notocorda. Una vez conformados ellos, en el mesodermo se divide en tres porciones. El mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. De estas tres porciones, solo consideraremos la evolución del mesodermo lateral. Como puede verse, lentamente se van formando en el mesodermo lateral pequeñas soluciones de continuidad, pequeños canales que van fusionándose lentamente de manera tal que se forma una única cavidad. Esta cavidad estará conformada por una lámina lateral constituida por el ectodermo y una parte de ese mesodermo lateral, y una lámina más interna formada por el endodermo y una parte del mesodermo lateral. De esta manera quedan conformadas dos láminas, la denominada somatopleura, que posteriormente dará origen a los músculos, fascias y huesos de las paredes corporales, y la esplacnopleura, que se convertirá en estructuras viscerales. Entre ellas quedará el espacio del que hablábamos anteriormente. Este se convertirá en la cavidad celómica. Posteriormente, la somatopleura y la esplacnopleura se van a ir cerrando ventralmente, de manera tal que la esplacnopleura derecha se une con la esplacnopleura izquierda. Lo mismo sucede con la somatopleura derecha e izquierda. Este proceso de fusión se produce desde craneal y desde caudal hacia un centro. En este punto medio convergen nuestros procesos de fusión, y ese es el lugar en el que luego quedará constituido el cordón umbilical. En el resto del embrión, la esplacnopleura forma un tubo que corre a lo largo del embrión, desde el estoma hasta la cloaca. Es el intestino primitivo. El interior de este tubo solo tiene comunicación con el interior del saco vitelino, que pronto comenzará a involucionar. Este intestino queda sujeto al techo y al piso de la cavidad celómica por los denominados mesenterio dorsal y mesenterio ventral, que, al menos al principio, dividen a la cavidad celómica en dos mitades laterales, una derecha y una izquierda. En la superficie interna del mesodermo se desarrolla una capa simple de células planas que producen un líquido seroso. Estas células, junto con el tejido conectivo subyacente, conformarán en el animal desarrollado las membranas serosas, la pleura, el peritoneo y las serosas pericárdicas.
Mientras todo esto va sucediendo, en el mesodermo del mesenterio ventral comienzan a desarrollarse el corazón primitivo. También desde las paredes laterales se despliegan hacia medial dos elevaciones, que son las membranas pleuropericárdicas, que luego se fusionarán con el mesenterio ventral dorsal al corazón. De esta manera, el corazón queda rodeado por la serosa del pericardio internamente y externamente por tejido mesodérmico que conformará la porción fibrosa del pericardio. También, en el mismo momento en que se están produciendo estas remodelaciones de la porción más craneal de la cavidad celómica, desde la pared ventral del extremo más craneal del intestino primitivo crece un tubo hacia caudal en el espesor del mesenterio ventral, para llegar a ubicarse entre el intestino primitivo y la base del corazón. Cuando el tubo crece lo suficientemente hacia caudal que llega a este punto, el tubo comienza a ramificarse. Las ramas derecha e izquierda empujan lateralmente y al seguir ramificándose llevan consigo parte del mesodermo con su respectiva serosa. Estas ramificaciones crecen dentro de los hemicelomas, derecho e izquierdo, para convertirse en los pulmones. Estos serían los pulmones. Cabe recordar que estos esquemas son ilustraciones sencillas que sirven para comprender ciertas cuestiones elementales de un proceso muy complejo, que será estudiado con más precisión en otra asignatura. Ahora solo destacamos las particularidades que necesitamos. Veremos ahora cómo se conforma la cavidad torácica. La cavidad torácica es la segunda en tamaño de las tres cavidades del cuerpo animal. Por su forma recuerda a un cono truncado con el vértice en dirección craneal y su base dirigida caudalmente. El eje del cono es bien horizontal. Este cono está muy comprimido lateralmente en su porción más craneal, mientras que su base tiene más bien una forma elíptica. Cuando estamos ante un animal podemos determinar ciertos puntos que serán de nuestro interés. A veces en los animales flacos estos puntos se pueden determinar con la simple observación, pero en animales menos magros hay que descubrirlos por medio de la. De esta manera podemos detectar el borde craneal de la escápula, el borde dorsal de la escápula, el ángulo caudal de la escápula, la espina escapular, la línea tricipital, que es el borde caudal del músculo tríceps braquial. En general se habla y se dice que va desde el ángulo caudal de la escápula hasta el olecrano. En algunos animales se puede ver o se puede palpar el borde caudal de la última o penúltima costilla y el arco costal. Es fácil en todos los animales descubrir el olecranon y la articulación del hombro o escapulohumeral o del encuentro. Cuando observamos a un animal, la región torácica aparenta tener dimensiones mayores que las que realmente tiene. Imaginemos ahora que podemos ver el interior de un animal. Si bien podemos pensar que la cavidad torácica ocupa todo este espacio, en realidad la pared caudal de la cavidad torácica, que es el músculo diafragma, presenta una gran convexidad hacia craneal, de tal manera que esta cavidad disminuye mucho su volumen. Dicho de otra manera, la cavidad abdominal se extiende cranealmente por debajo de las costillas más caudales, con lo que la cavidad torácica es más pequeña de lo que parece. Para describir esta cavidad vamos a acordar que está formada por una pared craneal o entrada, la salida o pared caudal, las paredes laterales, un techo y un piso. Bien, ahora entonces vamos a ver el opérculo torácico, que es la pared craneal de la cavidad torácica.
Este es un dibujo que muestra un corte transversal en un caballo a la altura del opérculo torácico. En este caso se ve una vista frontal, es decir, que la derecha del animal está acá y la izquierda del animal está acá. Ahora oscurecimos todas las estructuras que rodean al opérculo torácico para poder concentrarnos en su constitución. El opérculo torácico va a estar formado dorsalmente por la primera vértebra torácica. Hacia los laterales nos encontramos con el primer par de costillas y ventralmente se encuentra el manubrio del esternón. El opérculo torácico da lugar a que un montón de estructuras que transitan por el cuello ingresen en la cavidad torácica. Entre ellas encontramos los músculos largos del cuello, la tráquea, el esófago, el tronco bicarotídeo, las arterias subclavias, la desembocadura de la vena yugular externa y también en algunas especies, y depende de qué lado, podemos encontrar algo de tejido pulmonar, como es este caso. Ahora vamos a ver la pared caudal de la cavidad torácica, que está representada por el diafragma. Esta imagen muestra un dibujo de la superficie torácica del diafragma del caballo. Este es un músculo impar que separa completamente la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Para describirlo debemos decir que está constituido por un centro tendinoso y un margen carnoso. Y dos superficies, una superficie torácica y una superficie abdominal. La torácica la vamos a describir ahora y la abdominal la veremos cuando veamos cavidad abdominal. El centro tendinoso es una lámina de tejido conectivo denso. El margen carnoso está conformada por tres porciones. La porción esternal, que es la más ventral, es una masa de tejido muscular que se inserta en el cartílago sifoide del esternón. La porción costal se inserta en el caballo en los cartílagos 8, 9 y 10, más caudalmente en las costillas. La porción lumbar del margen carnoso está constituida por lo que se denominan los pilares del diafragma. Hay un pilar derecho y un pilar izquierdo. Los pilares son masas carnosas que desde el centro tendinoso se van a ir a insertar en la superficie ventral de las vértebras lumbares. El pilar derecho se va a insertar a nivel de la cuarta o quinta vértebra lumbar, mientras que el pilar izquierdo lo hace en las primeras dos vértebras lumbares. La superficie torácica es muy convexa, es lisa y algo brillosa porque en casi toda su extensión está tapizada por pleura. Si se observa bien, se pueden detectar tres orificios. El más dorsal es el hiato aórtico. Este se ubica entre los dos pilares, ventral a la última vértebra torácica. Por él pasan la arteria aorta, el conducto torácico y la vena ácigos. El hiato esofágico perfora el pilar derecho más ventralmente y a la derecha, cerca de la unión con el centro tendinoso. Deja paso al esófago, a los troncos esofágicos dorsal y ventral y a la arteria esofágica caudal, que es rama de la gástrica izquierda. El foramen de la vena cava perfora el centro tendinoso a unos 2 a 3 centímetros a la derecha del plano medio. La adventicia de la vena cava caudal se continúa con las fibras de este centro tendinoso. Como dijimos, la superficie torácica del diafragma está recubierto por pleura.
Sin embargo, puede observarse que se encuentran presentes dos líneas que no lo están. Sería esto que está acá en amarillo, ¿ven? Todo esto. Sería esta una línea y esta la otra línea. Bueno, fíjense que una línea es más larga que la otra, que es esta. Esta es la más corta. Va desde el techo y va hasta el piso. Esta línea está a la izquierda del plano medio. Bueno, esta línea corresponde a la unión del diafragma con el mediastino. El mediastino, que viene desde el opérculo torácico hacia caudal, cuando llega al diafragma, las láminas pleurales que forman cada uno de los lados de ese mediastino pasan a formar parte de la superficie torácica del diafragma. Fíjense cómo este, que sería el mediastino caudal que llega hasta el diafragma, tiene en su interior al nervio frénico izquierdo. Y es este mismo mediastino el que contiene el esófago, los troncos esofágicos dorsales y ventrales, a la arteria aorta con sus acompañantes. A cada lado de esta línea larga, que sería la terminación caudal del mediastino, encontramos que el diafragma presenta las dos partes, digamos, tapizadas por pleura. La que está a la derecha de esta terminación caudal del mediastino es la parte del diafragma que contacta con la superficie basal del pulmón derecho, todo lo que está en azul. Y esta otra parte que está a la izquierda de esta línea larga que nosotros dijimos que es la terminación del mediastino, es la parte del diafragma que contacta con el lóbulo basal del pulmón izquierdo. Fíjense que esta parte izquierda es mucho más pequeña que la parte derecha. Ahora fíjense que en esta área hay otra línea que nosotros dijimos recién que es la más cortita, que va desde el piso o desde la superficie derecha del mediastino hacia dorsal y termina rodeando a esta vena que, como veíamos antes, era la vena cava caudal con el nervio frénico derecho. A esta lámina pleural, que termina acá caudalmente contra el diafragma, la denominamos pliegue de la vena cava. Ahora después lo vamos a volver a ver con más detenimiento. ¿Qué pasa? Esta superficie grande que contacta con el pulmón derecho, este pliegue de la vena cava, forma una subdivisión, otra partecita de esta superficie. ¿Por qué? Porque en esta parte azul más claro es la parte en donde contacta el lóbulo accesorio del pulmón derecho. Porque el lóbulo accesorio del pulmón derecho se mete dentro de esta parte de la cavidad pleural. A esta parte de la cavidad pleural, después la vamos a volver a ver, se la denomina receso mediastínico o receso del mediastino. Bueno, acá lo que vamos a ver en este corte de tórax en un caballo es cómo están conformadas las paredes laterales del tórax. Aquí vemos cómo van apareciendo los distintos estratos. Desde la superficie corporal, lo primero que nos encontramos, por supuesto, la piel. Más profundamente encontramos tejido subcutáneo. Y un poco más profundamente vamos a encontrar la parrilla costal, es decir, las costillas y los músculos intercostales, externos e internos. Un poco más profundamente aparece lo que se llama la fascia endotorácica, ahora después vamos a describir. Y ya internamente nos encontramos con la pleura parietal, costal. Cuando incidimos o perforamos esta pleura parietal, ya entramos a la cavidad pleural. Por supuesto que estos estratos son de la parte donde normalmente se hacen las toracocéntesis o la toracotomía, es decir, punciones a nivel torácico e incisiones
por ejemplo, para una cirugía, ¿verdad? Hay áreas, por ejemplo, hacia craneal de la línea tricipital, en donde estas prácticas no se realizan porque entre la piel y la paralla costal se interpone una masa muscular muy importante. Es importante conocer no solamente los elementos que componen la pared lateral de la cavidad torácica, sino que estos estén en orden desde el exterior hacia el interior, justamente para los momentos donde uno tiene que realizar, por ejemplo, una cirugía en tórax o una punción. Tiene que saber exactamente todos los planos que uno debe ir atravesando para llegar a la cavidad pleural. El techo de la cavidad torácica va a estar formado fundamentalmente por las vértebras torácicas. La cantidad de vértebras, por supuesto, que depende de la especie de la que hablemos. Además, participan en la formación del techo los discos intervertebrales, el ligamento longitudinal ventral y desde el opérculo torácico y hasta la sexta vértebra torácica, el músculo largo del cuello. En esta imagen lo que podemos observar es el piso de la cavidad torácica. El piso va a estar conformado por el esternón, el manubrio, el cartílago sifoides. De alguna manera esto sería la base ósea y cartilaginosa del piso de la cavidad torácica. También acompañan los cartílagos costales, que bueno, en este caso son 8, y aparte el músculo transverso torácico. Ahora vamos a definir un poco qué es la fascia endotorácica y cómo se conforma el mediastino. Si vemos estas imágenes que hay acá, tenemos que esta representaría un corte horizontal del tórax, visto desde arriba, pongámosle. Y esta es una imagen de un corte transversal de un supuesto tórax, más o menos a esta altura, a la altura de la raíz del pulmón o del hilio pulmonar. La fascia endotorácica entonces es una lámina de tejido conectivo denso, es continuación de la fascia cervical profunda que reviste completamente el interior de la cavidad torácica. Se adhiere íntimamente al periósteo de las costillas y a los músculos intercostales internos. En este dibujo estaría representada de alguna manera por esta parte amarilla que rodea y reviste internamente toda la cavidad torácica. Y en este otro esquema sería lo blanco, que se adhiere íntimamente al diafragma hacia caudal y también se adhiere a la parte más interna de la superficie de las costillas y del músculo intercostal interno. Esta fascia endotorácica que reviste el interior de la cavidad torácica, desde el techo de la cavidad torácica y desde el piso de la cavidad torácica, forman un tabique que divide la cavidad torácica en dos hemitórax, que son desiguales. Ahora después veremos cuando veamos pulmón, el pulmón derecho es más grande y el corazón está desplazado un poco hacia la izquierda. Por eso el hemitórax derecho es un poco más grande que el izquierdo, como veíamos en la diapositiva anterior. En este tabique de tejido conectivo, continuación entonces de la fascia endotorácica, si ustedes recuerdan cuando vimos el desarrollo embrionario, había algunas estructuras que se iban desarrollando, iban creciendo en su interior. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, la tráquea, el esófago, el pericardio, el timo, la aorta, otros grandes vasos. Ahora vamos a ver que al cada lado de este tabique se adhiere también una parte de cada uno de los dos sacos pleurales. Ahora vamos a definir qué es saco pleural y vamos a ver este concepto. Bien, ahora entonces vamos a ver la pleura, la cavidad pleural y lo primero vamos a tratar de entender de qué se trata esto del saco pleural. Para eso lo que vamos a tener acá
es esto que representaría, imagínenselo, una bolsa esférica, hay que pensarlo esto tridimensionalmente, con una cavidad, un espacio interno llamado cavidad pleural. Por otro lado, imagínense en este caso un pulmón que por el momento está separado de esta bolsa o saco de pleura y de su cavidad. Lo que vamos a imaginar es que este pulmón se desplaza en este sentido, empujando la pared izquierda de esta bolsa y de alguna manera el pulmón tratando de meterse dentro de esta cavidad. De esta manera, el pulmón empuja la pleura de manera tal que ocupa casi todo el espacio que antes estaba ocupado por la cavidad. La pleura termina rodeando el pulmón. De esta manera, cada pulmón queda rodeado por un saco pleural. Hay una parte de la pleura que contacta con otra parte de la misma pleura. Cuando sucede todo esto, la cavidad pleural de alguna manera colapsa, porque acá lo que se ve es mucha distancia entre una pleura o una parte de esta bolsa pleural y otra, ¿verdad? Pero en la realidad, acá no estaría dibujado, esta parte de la bolsa contacta con esta otra pared, de tal manera que el espacio que hay entre una y otra es mínimo, es muy pequeño, porque ambas partes del saco pleural están en aposición, se dice. De esta manera la cavidad pleural queda reducida a una pequeña endija y contiene una muy pequeña cantidad de líquido pleural. Ahora imaginemos que pasa lo mismo en el otro hemitórax. De esta manera queda conformado lo que se conoce como el mediastino, que es lo que vemos antes. El mediastino no está dibujado acá, pero sería todo lo que rellena este espacio entre estas dos sacos pleurales. Entonces antes yo le decía que el mediastino tenía una base de tejido conectivo que iba del techo al piso y que a cada lado de esa base de tejido conectivo tenía uno de los sacos pleurales. En este caso el saco pleural izquierdo y en el otro lado el saco pleural derecho. Esto que se supone que está relleno de tejido conectivo y que conformaría el mediastino, en algunos puntos es muy delgado y la cantidad de tejido conectivo es muy pequeña, y entonces este tabique sería transparente. En otros puntos, dentro de este espacio entre estos dos sacos pleurales, crece, por ejemplo, el corazón con el pericardio, la tráquea, el esófago, y entonces esa parte de mediastino es más ancha. Bien, todo este proceso sucede generalmente en los animales en desarrollo, en el embrión. Cuando el animal nace, esto ya va a estar completamente terminado, podemos decir que este saco pleural, esta pleura, tiene distintas partes. Entonces hablamos de una parte parietal, que es toda la que reviste internamente a la cavidad torácica, y también forma parte de este mediastino, y acá no se ve, pero también recubre la superficie torácica del diafragma, y una parte visceral, que es la que recubre superficialmente todo el pulmón, cada uno de los dos pulmones, ¿verdad? Esta pleura visceral recubre la superficie pulmonar e incluso va introduciéndose en cada una de las fisuras que presenta el órgano. Bien, ahora vamos a ver este esquema. Aquí vemos que está la pleura visceral, que es la que recubre al pulmón y, como decíamos antes, se va metiendo en cada una de las fisuras. Y vemos que está la pleura parietal. A esta pleura parietal la podemos
separar a su vez, según lo que va recubriendo, en pleura costal, la que tapiza toda la pared lateral de la cavidad torácica, se va uniendo a las distintas costillas y cartílagos costales, a los músculos intercostales internos. La pleura mediastínica es la que forma el mediastino, y la pleura diafragmática es la que se adhiere a la superficie torácica del diafragma. Ahora vamos a ver qué son las cúpulas pleurales. Vamos a concentrarnos en esta parte más craneal de los sacos pleurales. Vamos a ver que la parte costal y la parte mediastínica de la pleura parietal hacia craneal se fusionan. Cuando la pleura parietal hacia craneal pega la vuelta y de costal se transforma en mediastínica, forma lo que se denomina la cúpula pleural. La denominación de cúpula pleural viene de la anatomía humana. Si ustedes piensan que si esto fuera el tórax de un humano, se encontraría, digamos, acá sería dorsal y acá sería ventral. Si yo saco este pulmón y miro desde adentro de la cavidad torácica hacia dorsal, lo que veo es la pleura formando como una especie de cúpula. Por eso la denominación de cúpulas pleurales. En el caso de los animales esto no estaría en dorsal, sino que estaría en craneal, pero se sigue denominando cúpulas pleurales. Si yo retiro el pulmón, veo perfectamente la formación de la cúpula pleural. Las cúpulas pleurales alojan al lóbulo apical de cada uno de los dos pulmones. Hay una cúpula pleural derecha, una cúpula pleural izquierda. Cuánto de cranealmente llega cada una de las cúpulas depende de qué lado se trate y de qué especie animal se trate. Por ejemplo, en el caballo, la cúpula pleural derecha avanza respecto de la primera costilla, si sale cranealmente de la cavidad torácica, algunos centímetros. Y la cúpula pleural izquierda no sobresale. En el caso del bovino, la cúpula pleural derecha sobresale bastante. Cruza cranealmente el opérculo torácico alrededor de unos 6 o 8 centímetros. La cúpula pleural izquierda avanza y cruza un poco menos, unos 3 centímetros. En el caso de los carnívoros, los perros y los gatos, las cúpulas pleurales derecha e izquierda sobrepasan cranealmente el opérculo torácico unos 2 a 3 centímetros cada una. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de raíz del pulmón. Si ustedes se fijan, la pleura visceral, que sería la línea negra que rodea cada uno de los pulmones, está separada de la pleura mediastínica por un pequeño espacio. En el animal no existe este espacio, sino que una está en contacto con la otra, en aposición. Esto pasa a lo largo de casi todo el pulmón, desde el vértice hasta un cierto punto y desde la base hasta un cierto punto. Pero hay una determinada región donde la pleura mediastínica se continúa con la visceral. Lo mismo acá atrás. Y hay un espacio en donde el pulmón se encuentra adherido al mediastino. Es el punto en donde se bifurca la tráquea y cada uno de los bronquios principales ingresa al pulmón. No solamente los bronquios principales, también la arteria pulmonar, la arteria bronquial, las venas pulmonares, las venas bronquiales, las fibras nerviosas y vasos linfáticos. A todo ese paquete, todo este paquete de elementos anatómicos
que entran o salen del pulmón se lo denomina la raíz del pulmón o pedículo pulmonar. Bueno, ya dijimos que cada saco pleural está formado por una de las dos pleuras que revisten cada hemitórax. Por lo que cada porción de pleura se continúa con la siguiente. La pleura costal se continúa dorsal y ventralmente con la pleura mediastínica. Y lo hace siguiendo una línea imaginaria que va desde el opérculo torácico hasta el diafragma. A cada uno de esos pliegues en donde la pleura costal se continúa con la mediastínica se lo denomina línea de reflexión pleural. Hay una línea de reflexión pleural costomediastínica dorsal y una línea de reflexión pleural costomediastínica ventral. También la pleura diafragmática se continúa con la pleura costal. Cuando la pleura hace esto, forma una línea que acá se ve como un punto porque está perpendicular al plano del dibujo. Esa se llama la línea de reflexión costodiafragmática. Si ustedes observan, entre la pleura costal y la pleura diafragmática hay un espacio que es parte de la cavidad pleural. En este caso, el borde del pulmón no llega a completar ese espacio. A esa pequeña parte de cavidad pleural que queda entre la pleura diafragmática y la pleura costal se la denomina receso costodiafragmático. Está de la línea de reflexión pleural costodiafragmática hacia craneal. El hecho de que el pulmón no ocupe este espacio, el receso costodiafragmático, hace que el mismo sea el adecuado para realizar ciertas prácticas invasivas como pueden ser una punción. Se llama toracocéntesis a las punciones en el tórax. Ahora vamos a ver otra parte de la cavidad pleural que se denomina receso mediastínico o receso del mediastino. Si ustedes observan estas fotografías, acá lo que vemos es una toma más bien lateral, bien frontal de toda la cavidad torácica de un gato. Fíjense que está abierta la cavidad torácica desde lateral. Es la parte derecha de la cavidad torácica, el hemitórax derecho. Y acá es la misma imagen, pero es una toma un poco más dorsal. Fíjense que acá está la columna vertebral del gato, la última costilla, acá el piso de la cavidad torácica. Este es el diafragma, fíjense el diafragma acá. Por acá adelante está el opérculo torácico. Se ven otras estructuras, por ejemplo, la vena cava caudal, que es esta más línea que se ve acá. Acá se ve el corazón todavía envuelto por el pericardio, acá también se ve. Se ven los bronquios principales cortados, la tráquea, acá se ve la tráquea, más arriba está el esófago, pero está tapado por esta lámina de pleura que forma el mediastino. Todo esto es mediastino, acá abajo también. Fíjense cómo se ve la vena ácigo. Se ve también la vena cava craneal, la vena torácica interna, va hacia el piso, fíjense, y escurre por el piso hacia caudal. Hay una parte de la vena torácica interna que está incluida dentro del mediastino craneal. Fíjense que el mediastino básicamente es una lámina delgada, especialmente el mediastino caudal. Fíjense acá el mediastino, esta parte como es más bien delgada y casi transparente. Acuérdense que está formada por pleura, tejido conectivo debajo de esta lámina de pleura, y del otro lado está la otra pleura del otro saco pleural. Pero el mediastino viene hacia ventral y llega a un punto en donde ya no lo vemos más, porque está la vena cava. Y si ustedes se fijan bien, esta vena cava hacia ventral está sujeta por un pliegue de pleura.
que va hacia el piso. Esto es lo que se conoce como pliegue de la vena cava. Acá, con líneas de punto, yo lo que le marqué es, en este caso, una abertura hacia dorsal, que está formada medialmente por el mediastino, caudalmente por una parte del diafragma, y lateralmente por la vena cava y el pliegue de la vena cava. Hacia craneal se fusiona y se une con el mediastino. Esta abertura dorsal es la entrada a una especie de bolsillo que se forma en el hemitórax derecho. Esta especie de bolsillo es lo que se conoce como receso mediastínico o receso del mediastino y contiene al lóbulo accesorio del pulmón derecho. En este caso también se ve igual, en la abertura desde dorsal, el mediastino formando la pared medial, el pliegue de la vena cava forma la pared lateral y la pared caudal va a estar formada por el diafragma. Hacia craneal es prácticamente una línea de unión entre el mediastino y el pliegue de la vena cava. Vamos a terminar la descripción interna de la cavidad torácica hablando un poco y terminando de describir el mediastino. Topográficamente, al mediastino se lo puede dividir en regiones. Para ello se plantea el trazado de planos imaginarios que cortan transversalmente al mediastino en dos lugares. El más craneal pasa por el borde craneal del corazón. Fíjense, acá está el corazón, el borde craneal. El más caudal pasa por el borde caudal del corazón. Cada uno de estos planos divide el mediastino en un mediastino precardial o craneal que va desde el opérculo torácico hasta el plano más craneal que pasa por el borde craneal del corazón. Un mediastino cardial o intermedio o medio que se encuentra ubicado entre los dos planos imaginarios que describíamos recién, y un mediastino postcardial o caudal ubicado entre el plano caudal y el diafragma. También se puede trazar un plano horizontal que pase por el surco coronario del corazón. Este plano horizontal lo que va a hacer es dividir a cada una de esas regiones del mediastino en dos partes, una parte más dorsal y una parte más ventral. De esta manera el mediastino nos queda dividido en 6 partes, 3 dorsales y 3 ventrales. El mediastino precardial dorsal, mediastino medio dorsal y mediastino caudal dorsal. Mediastino precardial ventral, mediastino medio ventral y mediastino caudal ventral. En cada una de estas regiones podemos identificar la presencia de distintas estructuras. Ahora vamos a ver. En el mediastino precardial ventral, lo que vamos a encontrar es básicamente el timo y las arterias y venas torácicas internas, que son estas dos. En el mediastino precardial dorsal vamos a encontrar vísceras, por ejemplo la tráquea, que sería acá, el esófago, que es todo esto, esta partecita estaría en el precardial dorsal. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, como por ejemplo puede ser una parte del tronco brachiocefálico y el tronco bicarotídeo en las especies que lo obtienen, las arterias subclavias, derecha e izquierda. Vamos a encontrar venas como la vena cava craneal, la vena ácigos también, que va a ir a desembocar acá. Vamos a encontrar estructuras nerviosas como el nervio vago, por ejemplo. Puede ser una parte del tronco simpático cervical que ya empieza a formarse.
Vamos a encontrar los nervios frénicos derecho e izquierdo, entre otras estructuras. En el mediastino cardial ventral, lo que vamos a encontrar es la masa ventricular, los dos ventrículos, derecho e izquierdo, ¿verdad? Y vamos a encontrar también el nervio frénico izquierdo. En el mediastino cardial dorsal vamos a encontrar vísceras como la bifurcación de la tráquea, el esófago que también sigue discurriendo hacia caudal. Vamos a encontrar el callado de la aorta y la parte de la aorta descendente, el tronco pulmonar, parte del tronco brachiocefálico. Vamos a encontrar los nervios laríngeos recurrentes. También va a estar el conducto torácico. En el mediastino postcardial ventral, lo que vamos a encontrar es el nervio frénico izquierdo como única estructura. En el mediastino postcardial dorsal, lo que vamos a encontrar es el esófago, los troncos esofágicos dorsal y ventral, y la arteria esofágica caudal que viene desde la cavidad abdominal acompañando el esófago. Más dorsalmente vamos a encontrar la aorta descendente torácica junto con el conducto torácico y la vena ácica. Bien, y hasta aquí entonces la descripción de la cavidad torácica, su conformación, el mediastino, la cavidad pleural, la pleura. Cabe recordar que este tipo de material tiene la función de servirles de guía. Los contenidos deben ser profundizados con la bibliografía. Bueno, les dejo un saludo y ya nos volveremos a ver próximamente.